En esta segunda parte del encuentro con Juan Leoni hablamos de la Comisión de Seguimiento de Planes de Estudio, de cuáles son sus competencias y de los aspectos de los planes que pueden ser modificados y los que no. Hablamos también sobre los distintos modelos de carrera que están en juego y sobre la viabilidad y los riesgos de los trayectos académicos customizables que vienen a poner en cuestión los fundamentos mismos de la educación universitaria pública y gratuita. Todo esto nos condujo a hablar, por último, sobre el perfil de egresade de la licenciatura en composición, así como de nuestras perspectivas de inserción laboral. Además de la comisión asesora, participas de la comisión de revisión de plan de estudio. Algo así, si querés ahí leemos bien el nombre para no echar moco, pero sería algo así como Comisión de Seguimiento de Planes. Okay. Es una comisión creada hace, vamos a decir, relativamente poco, fue creada a mitad del año pasado, principalmente por la inquietud de varios de los claustros de intentar solucionar algunos problemas que se ven transversalmente en las 3 licenciaturas que tenemos, ¿no? Hay una comisión especialmente para los profesorados que trabaja con los profesorados de los 4 departamentos y que por las referencias que tengo trabaja muy bien. De hecho, a mí me da la sensación de que el profesorado, por lo menos en nuestro departamento, es la carrera que menos problemas tiene. No digo que no los tenga, pero hay como un orden sucesivo de las cosas bastante más ordenadito que el nuestro. Y cuando digo nuestro me refiero al de composición, que es el que más conozco. Y bueno, justamente en las 3 licenciaturas hay un poco de lío. En el plan de estudio de compo, porque es muy nuevo y se está recién implementando, porque dirección también es una carrera bastante nueva, a pesar de que ya tenga unos añitos. Y bueno, e interpretación también le pasa algo más o menos similar. Entonces se creó esta comisión como para trabajar sobre temas que se puedan modificar o que se puedan cosas que se puedan actuar sin la necesidad de una resolución ministerial. Quiere decir que autárquicamente el departamento, la facultad y la universidad pueden tomar esas decisiones de manera doméstica sin necesidad de pedirle una autorización al ministerio, que eso requiere muchísimo tiempo y muchísimo trabajo y lo que se busca justamente es solucionar los problemas de la manera más inmediata posible. Si bien uno dice inmediata y en tiempos burocráticos son muchísimos meses a veces y uno dice, ¿pero qué pasó en todo este tiempo? Pero bueno, créeme que si fuera a través de una resolución ministerial sería mucho más lento aún. Entonces, esa fue un poco la intención. Y acá separé un texto que está en uno de los documentos de la comisión, que plantea los límites y amplitudes de la comisión, que dice: pueden realizarse en la modificación dentro de los planes de estudio sin la necesidad de una rectificación de resolución ministerial, a saber, cambios de contenidos mínimos, eliminación y ampliación de espacios curriculares, siempre y cuando se respete la carga horaria en la totalidad del plan, modificación de correlatividades. Entonces, cuando lo lees, nos damos cuenta de que es mucho lo que se puede hacer. O sea, nos está diciendo que podemos modificar correlatividades, el orden en el que se cursan las asignaturas, es decir, una materia que estaba en segundo pasa a tercero, una materia de tercero pasa a segundo, lo que sea. Se pueden modificar los contenidos mínimos de algunas materias, justamente, obviamente en acuerdo con las cátedras y con todos los actores que participan, pero eso se puede. Y además se pueden eliminar y agregar asignaturas. O sea, eliminación y ampliación de espacios curriculares. Es muchísimo. Realmente yo creo en lo personal que si se trabaja de una manera correcta puede modificar rotundamente el cursado de los estudiantes. Pero bueno, también algo que hemos charlado juntos quizá en otro momento, hay algo que yo veo que a veces traba un poco el fluir del trabajo de cualquier disciplina en la universidad, que es este momento de degradación del salario, del poder adquisitivo, que nos empuja a una situación de pluriempleo a los trabajadores y de
y también de poco tiempo disponible para los estudiantes, que a veces tienen que trabajar y estudiar part-time, o a veces incluso más, o si no tienen que trabajar formalmente, tienen que trabajar en su casa ayudando un poco, porque la FLIA está todo el día laburando afuera. Entonces la situación de precariedad en general nos da poco tiempo extra como para hacer este tipo de trabajos, que no olvidemos que son ad honorem. O sea, si bien es legítimo cualquier reclamo que uno pueda hacer desde nuestro lugar, no hay que olvidarse que las personas que están participando en esa comisión son docentes que solamente están ahí involucrados porque quieren ayudar. Más allá de que estemos de acuerdo o no con ellos en sus opiniones, son gente que en vez de estar en su casa durmiendo la siesta, está ahí en una oficina conversando. ¿No se acreditan esas horas como parte de la carga horaria de un docente? No. Y, digamos, se computan dentro de tu actividad, en tus informes, y está contemplado, digamos, en una manera en la que después se reconoce ese esfuerzo que vos hagas, pero en realidad no es tu obligación. O sea, hay que justamente leer bien el reglamento de docentes para ver cuáles son las obligaciones que tiene que cumplir un docente en función del cargo que tiene. Pero los docentes tienen a priori que cumplir con actividades las actividades académicas de dar clase, de investigación y de extensión. Y esto no es ninguna de las tres, puntualmente. Entonces, más allá de la computabilidad o no de este tipo de esfuerzos, hay una vocación de servicio, indiscutiblemente. Entonces, bueno, por lo pronto, el inicio de la actividad de la comisión ha sido, a mi entender, bastante pobre. En sus primeros meses ha sido muy difícil articular reuniones, encuentros entre los integrantes. Y afortunadamente en este último tiempo, en estos últimos 6 meses, se aumentó bastante la frecuencia de encuentros de los participantes. Yo en lo personal no he estado en las últimas reuniones porque estoy trabajando todos los días a la mañana y a la tarde, con lo cual no me permite estar presente, y voy siguiendo un poco la actualidad de la comisión, leyendo las minutas que se cargan ahí al Drive, o sea, con los informes de las cosas que se van haciendo, consulto con algunos compañeros, pero la verdad que lamentablemente no estoy pudiendo participar de las reuniones. Pero bueno, hay algunos avances y la intención de estos primeros meses es tratar de ocuparse de lo más simple posible, ¿no es cierto? O sea, se está buscando unificar los nombres de las asignaturas, unificar que las materias se cursen en el mismo año. O sea, por ejemplo, que taller de práctica vocal, conjunto, instrumental y qué sé yo, que no esté en tercer año de dirección y en primer año de compo y ese tipo de cosas que generan un desacople en el tronco, en el cursado troncal de la carrera. Entonces, bueno, se está buscando ahí al menos simplificar algunas cosas que no son tan complicadas ni tan polémicas. El tema es que, bueno, yo en lo personal a veces siento que nos estamos ocupando solamente de decisiones tácticas, es decir, de trabajo chiquito, porque no estamos en condiciones de dar discusiones estratégicas. Es decir, no estamos en condiciones de preguntarnos, discutir y decidir cuál es el rumbo de nuestro departamento, de nuestras carreras, de nuestros perfiles de egresado, de nuestra facultad y, bueno, de nuestra universidad, así en términos más amplios, para decirlo así. Y porque es una decisión bastante ardua, o sea, es un trabajo que realmente requiere muchísimo trabajo, mucha dedicación, y sin duda no es fácil, y requiere una conducción y una vaquía y una destreza que sin duda no es menor. Es bastante complicadito. Pero bueno, mientras tanto, seguimos viendo este tipo de cosas que hablamos entre nosotros por ahí en nuestras charlas, que es que no tenemos bien en claro, por ejemplo, cuál es el perfil de nuestra carrera. Pero no es un problema que le pase solamente a composición o a las carreras de música. Es un problema incluso a nivel de universidad. O sea,
Yo lo he charlado con familiares que son de FAMAF, que me plantean este mismo problema, decir, che, no estamos discutiendo seriamente si la universidad va a tener un enfoque académico, es decir, por la búsqueda del conocimiento, o un enfoque técnico. Y yo tampoco estoy seguro de que tomar una decisión unívoca en una sola dirección sea la mejor, ¿no? En lo personal creo que tampoco es tan simple y que tampoco estoy seguro de que ayude y de que sea la mejor decisión. Pero bueno, lo cierto es que por lo menos el plan de estudio de Compo es el más difícil de definir a veces en cuanto al perfil, porque también es el que menos claro tiene su inserción laboral. Fíjate que vos, si pensás cuál es la salida laboral de un director de coro, de un eventual licenciado o licenciada, es clarísimo. En Córdoba está plagado de coros por todos lados y la inserción está muy clara. Si bien es una carrera, como decía la Cami el otro día en este podcast, es una carrera súper amplia que tiene un montón de aplicaciones hermosas, pero tiene un lugar a donde aterrizar muy claro. Educación ni hablar, es clarísimo. Es la educación media principalmente, ya sea en el contexto institucional que sea, y los intérpretes también, si bien ellos también no lo tienen tan fácil, las carreras de interpretación también tienen un perfil completamente definido, que son prepararse como instrumentista para tocar o en alguno de los elencos oficiales de la provincia o de la municipalidad, o para prepararse para tocar más en el sector privado a través de contrataciones como, qué sé yo, cuando contratan elencos así, agrupaciones para eventos o estos lugares así de prestación de servicios musicales para eventos como Filarmonía o ese tipo de cosas, o del Ciel, o lo que sea, digamos, pero está mucho más claro. En cambio, en la composición, ¿dónde aterrizamos los licenciados o los futuros licenciados en composición? Esa pregunta creo que no está del todo clara. Y esa es una pregunta que le compete a la comisión de seguimiento de planes de estudio. Yo creo que no. Yo creo que lo que intenta hacer la comisión es... A ver, por supuesto que las discusiones se pueden dar. Si bien, en mi opinión, las discusiones suelen darse en términos demasiado así de coloquio y de congreso y de conversatorio y termina siendo poco práctico y poco pragmático a veces. Por supuesto, se pueden dar esas discusiones, pero yo creo que en este momento el objetivo de la comisión es resolverlo chiquito para salir del apuro y mejorarle mínimamente las condiciones de cursado a los estudiantes, y más adelante sí, eventualmente yo creo que se pueden dar estas discusiones y se pueden tomar decisiones al respecto, pero bueno, implica, como te digo, muchos más factores a ponderar y a tener en cuenta. Porque me pregunto, ¿cuál es el caminito que habría que hacer para diseñar un perfil de egresado de la carrera de composición? Es que yo creo que esa discusión ya se dio y ahora nosotros estamos tratando de articular de la manera más eficiente posible esa discusión que se dio hace unos, no estoy seguro, pero más o menos unos 15, como mucho 20 años, con el diseño del plan de actual, con el diseño del plan de estudios actual, porque justamente ese es el límite que te está planteando la nota que te leí hace un ratito. Es, acomoden lo que quieran, enderecen el barco, pero no me cambien la carrera. Porque si no, para eso tienen que pedir una resolución ministerial, una rectificación del plan de estudio. ¿Se puede hacer un cambio del perfil de la carrera sin una resolución ministerial? No, yo creo que no. Yo creo que se puede justamente embellecer un poco, adornar, maquillar, pero no hacer un cambio rotundo, porque justamente esa discusión ya se dio y ahora estamos implementando la decisión que se tomó. Entonces, cuando a veces nos quejamos así, como a viva voz de pero mira esto, mira qué desastre, el plan de estudio nuevo, qué sé yo, como diría el candidato, parecen paracaidistas suecos, que esa discusión se tomó acá, esa discusión se dio y hubo integrantes que diseñaron ese plan. Entonces, nos hagamos cargo de las decisiones que tomamos institucionalmente.
Si no, es muy fácil, ¿viste? No. Y vos que lo tenés más interiorizado probablemente en el nuevo Sí. estudios, ¿cuál es ese perfil de egresado que parece? Yo la verdad que no, todo lo que voy a decir ahora va a ser más desde la intuición y acá no creo que mi opinión esté demasiado calificada, o por lo menos no va a estar mucho más calificada que cualquier otro estudiante. Lo que yo observo más o menos por lo que vengo viendo es que el perfil actual de la carrera busca dos orientaciones, de las cuales solamente se abrió una sola, que eso es algo completamente objetivo, es decir, una orientación en lenguajes contemporáneos, que es básicamente lo que se le llama la nueva música o la música contemporánea, sobre todo instrumental, o que hay gente que le llama música concreta instrumental o música... Eso, la nueva música, para decirlo así, como el mainstream de la música contemporánea. Uh-huh. Y creo que la orientación va en ese sentido. La orientación de los últimos 2-3 añitos de la carrera. Y la otra orientación que no se abrió justamente va en dirección de la música concreta, la música electrónica, la música electroacústica, el arte sonoro y la implementación de las nuevas tecnologías. Pero bueno, justamente esos espacios no están abiertos, entonces son simplemente una incógnita. Pero yo creo que en cuestiones del diseño curricular que se ha hecho, algunas cosas apuntan a la flexibilidad, esa es una palabra clave para pensar el plan de estudios nuevo, a la flexibilidad, que a mí me parece un gran eufemismo de la implantación de modelos europeos del Tratado de Bolonia. Yo en lo personal lo critico mucho, pero esto es solamente una opinión. Hay mucha gente que de hecho, integrantes actuales de la comisión, que están muy convencidos de que ese es el rumbo que hay que seguir y de que hay que apuntar a la flexibilidad, que sería básicamente poder permitirle al estudiante que vaya diseñando a la medida de su interés las asignaturas que quiera cursar para moldear un poco la carrera a su gusto y piacere. Yo creo que eso es sumamente problemático porque es muy seductor desde la propuesta, porque si vos lo escuchas así, suena hermoso, pero su implementación es trágica porque terminamos perjudicando notablemente materias que son troncales y estructurales en la materia y que siempre han sido motivo de nuestro reconocimiento y nuestro orgullo, por lo menos hablo en mi opinión personal, como son las materias de morfo dictadas por la Gaby, que son una cosa que realmente yo creo que es muy difícil, es muy raro que en una carrera universitaria en Argentina tenga ese tipo de enfoque y ese tipo de desarrollo de los contenidos en cuanto a la forma, a lo morfológico. Son muy pocas las carreras de composición que tienen morfología. Y eso es algo que nos distingue a nosotros como egresados de la Universidad Nacional. Y sobre todo por el perfil que le ha dado en estos últimos años la Gaby, que ha sido fantástico su trabajo. Y por otro lado, le hemos quitado tiempo de desarrollo a la cátedra de orquestación, que también yo creo que es motivo de nuestro orgullo y de nuestro agradecimiento como estudiantes de tener al frente, de tener tanto tiempo para poder desarrollar un aprendizaje sobre la técnica instrumental, y sobre todo de la mano de Juan, que es increíble. Entonces, a costa de eso, terminamos habilitando un espacio para la formación particular, así más sectorizada y personalizada y customizada, para decirlo en términos un poquito más neoliberales, que al final no termina siendo aplicable ni satisfactorio para nosotros en este momento, porque en la situación de pluriempleo en la que estamos, no hay docentes que estén dispuestos a dar seminarios optativos solamente porque sí, porque ya de por sí los cargos que tienen son mucho menores del trabajo que ellos ejercen día a día. Entonces estamos exigiéndole a la planta docente su propia autoexplotación, porque yo lo vivo muy de cerca, porque mis viejos son docentes universitarios los dos, a pesar de que sean de otras unidades académicas, de que laburan muy por encima de la carga horaria que tienen,
y encima les pedimos que dicten seminarios optativos. Realmente a mí me parece... a mí no me parece una buena opción. Y creo que tiene que ver con lo atractivo que son a veces los relatos de cómo son los modelos educativos en Europa. Pero en Europa tenemos modelos que son muy diferentes al nuestro. Entonces, si usamos recetas europeas para problemas hispanoamericanos, estamos en problemas. Porque parte de esa flexibilización y de acortar la cantidad de contenidos mínimos y de acortar la cantidad de horas del plan de estudio y todo ese tipo de decisiones, en Europa sirven para que vos te recibas más rápido y a partir de ahí puedas acceder rápido al posgrado, porque el grado de ellos es bastante más cortito que el nuestro. Pero fíjate lo que pasa en Sudamérica. Nosotros somos el único país sudamericano que tiene educación universitaria gratuita. Nosotros, me refiero a la República Argentina. Y lo único que estamos haciendo es perder incumbencias de lo único que nos es dado a través de la gratuidad. Porque el posgrado no es gratuito en la Argentina. El posgrado solamente es gratuito para docentes universitarios que pueden hacer el doctorado de manera gratuita, pero no es para todos gratuita. Y solamente es becado para aquellos que tienen una beca de CONICET o de CECIT. Pero para todo aquel que quiera hacer una carrera de posgrado, lo tiene que pagar. Y no es poca guita, es mucho. Entonces, en la medida en la que nosotros vapuleemos el grado universitario, las licenciaturas, estamos quitándole peso a algo que nos es dado de manera gratuita. Entonces nos estamos quitando un derecho gradualmente. ¿No es cierto? Estamos debilitando un derecho adquirido desde la gratuidad de la universidad, desde el peronismo en adelante. Entonces, bueno, es algo que pienso que hay que tenerlo en cuenta, porque no... Las recetas europeas son muy diferentes es una lo que manera necesitamos. de ir privatizando. Exactamente, hay autores que hablan de eso como lo que nos llaman la privatización endógena. Es decir, empezamos a pesar de que no esté arancelado, empezamos a pensar la universidad con categorías del mercado y con categorías de la socialdemocracia y del neoliberalismo que facilitan después un posterior implantamiento de modelos como el que plantea Milei. Claro. Entonces hay que ser bastante cuidadosos, me parece, en lo personal, porque realmente los modelos son muy distintos. Por ejemplo, te planteo solamente una curiosidad. Holanda, Alemania, Bélgica, que son países que tienen un alto nivel de prestigio en cuanto a su educación, en esos países vos tenés que hacer un examen cuando tenés unos, no sé, 10, 11 años, y en función de ese examen, si te califican en clase A, B o C, solamente si sos clase A podés acceder al nivel universitario. Si sos clase B, podés acceder a algunas carreras terciarias, tipo tecnicaturas, cosas así. Y si sos clase C, no. Directamente quedas completamente excluido de los títulos de grado, de lo que sigue el secundario. Y eso es algo que allá les funciona muy bien y que ellos están muy satisfechos con eso. Pero vos pensás, en nuestro modelo sudamericano, hispanoamericano, argentino, ¿qué tipo de movilidad social ascendente hay con un modelo así, por ejemplo? Entonces, el hecho de que nosotros hayamos desarrollado en las décadas de la segunda mitad del siglo XX la famosa movilidad social ascendente, de que, por ejemplo, mi viejo es hijo de un empleado de comercio y de una ama de casa y pudo estudiar una carrera universitaria, es fruto de las decisiones que se tomaron en una dirección donde todos pueden acceder a lo mismo, no a la sectorización de las cosas. Entonces, por eso te digo, como para tomar de ejemplo, no siempre agarrar los modelos europeos es algo que nos va a brindar solución. Y aparte creo que esta customización del plan de estudios tiene dos repercusiones que me parecen muy graves, porque van en contra de todo lo rico que puede tener nuestra educación, pese a la precariedad, pese a las dificultades a las que nos enfrentamos.
Una tiene que ver con la posibilidad de articular cátedras entre sí, porque, digo, perdiendo quizás esa horizontalidad entre cátedras de un mismo año, por ejemplo. Claro, la pérdida de la homogeneidad de los estudiantes, digamos, de que estén atravesando recorridos distintos. O eso, pensar, sé que es algo que ha costado mucho, pero por ejemplo, en su momento existió un proyecto intercátedras que articulaba las cátedras de morfo, de orquestación, de armonía, de taller experimental, y donde, bueno, los estudiantes que trabajan en grupos hacían, creo que un trabajo en la segunda mitad del año que formaba parte de instancias evaluativas de las distintas cátedras, y ese trabajo era evaluado de manera integral desde las distintas perspectivas, ¿no? Entonces era fue como un experimento que lamentablemente no se pudo continuar a implementar, pero que realmente fue una experiencia, me parece que muy valiosa para demostrar esto que más valioso tiene la universidad pública, que es la posibilidad de articular conocimientos, articular gente y generar totalmente colectivamente ese conocimiento. Bueno, algo que dijo la Cami en tu podcast, que fue lo más importante algo así, la estoy parafraseando, como que lo más importante que le había dado la universidad son personas. Yo coincido plenamente con eso, y creo que justamente este tipo de decisiones nos alejan de eso. ¿Por qué? Porque nos empiezan a separar, digamos, empiezan a ofrecernos caminos individuales donde vos tenés esa suerte de elige tu propia aventura, y donde la realidad, o por lo menos yo creo que la manera de experienciar la universidad pública es todo lo contrario. No es elige tu propia aventura, es todos juntos vivimos la misma aventura y vemos de qué manera nos acomodamos a las condiciones que nos son dadas en este momento, y entre todos nos vamos ayudando un poquito. Y creo que nuestra producción como estudiantes, que a mí me parece muy valiosa, nuestra identidad, nuestro sello tiene que ver con eso, tiene que ver con el trabajo colectivo. Si no, miré los trabajos de Orque, por ejemplo. Los trabajos de orquestación son fruto de eso, del ponerse en contacto con otro, de ser coautor con un compañero, de ponerse en contacto con otro intérprete. Y creo que en la medida en la que vayamos haciendo caminos divergentes, lejos de permitir una mayor flexibilidad entre disciplinas artísticas y de personificación de o de customización del cursado, en realidad lo que hacemos es alejarnos. Porque yo los últimos años de la carrera perdí bastante contacto con mi núcleo de gente más cercano, con el que fui cursando los primeros años, un poco por esto también, porque cada uno iba viendo, es cierto, los seminarios electivos, bueno, y a ver cuál se abrirá hoy, este año, y bueno, yo me voy a anotar en no, yo me parece que voy a ver del año que viene si se abre tal otro. Yo creo que nos deja mucho más desprotegidos de lo que nos ofrece. Mientras quizás en otras carreras de otras facultades, no sé, pienso un abogado, pienso una ingeniera, quizás la relación con el conocimiento sea otra, quizás la relación con su oficio y la inserción laboral sea otra, que permita un recorrido más individual, pero en nuestra disciplina, en las artes y particularmente en música, no hay lugar para una carrera individual que no sea recibirte de licenciado en composición para pedirte una beca. Claro, pedirte una beca e ir quizás a Buenos Aires, donde el circuito de producción es otro, o irte a Europa, donde también hay una institucionalidad. Es que vos fíjate, hasta la gente que se dedica a la musicología y a la historiografía en general, incluso ellos que tienen un trabajo que podría ser un poco más solitario, incluso están súper corporativizados. Entonces, alejarnos de ese aglutinamiento
me parece solamente debilitarnos. Porque hasta en las artes visuales, por ejemplo, que son disciplinas bastante solitarias, en estos últimos años se han empezado a juntar cada vez más, porque han empezado a ver que esa soledad frente al mercado, frente a las condiciones de la producción del arte, frente al circuito del arte canónico en Córdoba, solamente nos deja más desprotegidos. Entonces, bueno, si lo están haciendo disciplinas como las artes visuales, que son naturalmente más solitarias que la música, ¿por qué lo vamos a hacer nosotros? Si siempre nos caracterizó, como te decía, el aglutinamiento, la colectividad, la grupalidad. Sí, bueno, eso son cositas a tener en cuenta. Y hay otro tema que solo lo quiero traer a colación porque me parece que tiene mucho que ver con este pensamiento colectivo de la música, y porque es algo que hemos hablado alguna otra vez, y porque creo que también tiene que ver con este perfilamiento de una carrera, y que tiene que ver con que hoy por hoy en Córdoba no hay, por decirlo así, un circuito de producción y de consumo de música contemporánea, por decir un posible lugar de inserción para un egresado de la carrera de composición con orientación en lenguajes contemporáneos. Sí. Entonces, pareciera que hay una carrera que se construye sobre la nada, como en un nivel de abstracción de la realidad. A mí me da la sensación de que nuestra carrera es un poco una balsa perdida en el océano, que va con cosas muy valiosas encima, pero que no sabe a dónde va a llegar. A mí en lo personal me pasó, en mi experiencia, de anotarme en la carrera de composición pensando en que es la carrera con la formación que a mí más me interesaba, porque no dejo de sostener y ponderar que a mí me parece que la formación que ofrece composición, la cosmovisión sobre la música, la manera de abordar el texto musical, la capacidad de análisis, la capacidad de interferir sobre la música, a mí me parece que es sencillamente fantástico, me parece increíble las herramientas que te brinda, pero nunca las pensé como un medio para cumplir ese mismo fin, que es componer específicamente. Yo disfruto mucho del trabajo de arreglar, por ejemplo, pero nunca me vi como estudiante de composición poniendo mi faro en la composición misma, en dedicarme a eso, en lo personal. Entonces de a poquito fui encontrando lugares para desarrollar mi actividad como cantante, y fui encontrando lugares para poder dirigir o dar clases, y que es ahí donde yo más cómodo me siento trabajando, es decir, ejerciendo la música. Pero por alguna razón no decidí estudiar dirección ni decidí estudiar canto en el conservatorio, porque hay algo de que me parece que en general hay algo que nos atraviesa a todos. Quizás es un prejuicio mío nada más, pero me parece que hay algo que nos atraviesa a los estudiantes de composición, que es que tenemos esa curiosidad y esa vocación de hurgar un poquito y de rascarse y de estar, de cierta vocación heurística, en el sentido de la búsqueda del conocimiento, que es muy propia, y que también hagas lo que hagas después, eso te lo llevas a todos lados. Entonces, para mí es un lente con el cual se puede ver el mundo, sobre todo la música, pero la vida en general, y considero que es muy valioso y que se puede derramar en la actividad que hagas, por más que no sea la composición en sí. Pero bueno, lo cierto es que genera un montón de incertidumbres para diseñar el modelo de un perfil de egresado, porque es decir, se llama licenciatura en composición, pero está formando gente que ya enseguida, mientras cursa la carrera, está pensando en qué otra cosa va a hacer, y también a la par de ese cursado de composición va haciendo otro tipo de formaciones
por fuera de lo estrictamente institucional para agarrar otras herramientas que le permitan hacer otro tipo de trabajo, ya sea la producción musical, la interpretación, ya sea en el instrumento que sea, o la dirección a veces incluso mismo, o lo que sea. Pero eso es algo, me parece, un rasgo común en todos los estudiantes. Yo desconozco un montón sobre cómo se perfilan los egresados de otras carreras y otras unidades académicas, pero me imagino que, no sé, un bioquímico debe tener como, con todo su bagaje, una salida laboral donde esos conocimientos se aplican. Sí. Y probablemente se apliquen de formas muy diferentes y con su propio, sí, con su título y con todos sus conocimientos haya como un abanico de laburos muy amplio. Y también está seguramente la carrera en investigación, ¿no? Donde todos esos conocimientos se articulan como para seguir generando conocimiento o articulándolo de distintas formas y realimentando esos conocimientos de la misma carrera, ¿no? Sí. Y yo siento, como en mi experiencia personal al menos, que componer o usar las herramientas de la carrera de composición para componer tiene más que ver con seguir ese camino de la investigación, una investigación con unas características propias de lo artístico, donde desde la misma práctica se genera conocimiento, sí, ¿sí? Que no es solo, el conocimiento no es solo con todo lo que sea, qué sé yo, escribo un libro, sino con todo lo que sea hago una obra, digamos. Pero para mí tiene más que ver con eso, con que todos los conocimientos y las herramientas, sí, que también es como no es un conocimiento de sé analizar una sinfonía de Mahler y sé cómo se resuelven los distintos tipos de sé conducir voces, sino que es como un conocimiento de sé resolver, sé qué hacer con esta idea, sé cómo laburar con estos materiales, ¿no? Entonces creo, para darle un poco de forma a lo que quiero decir, para mí componer, como licenciado en composición, componer tiene más que ver con esa carrera de investigación. Y también están como estas otras salidas laborales donde todas las herramientas de la composición te sirven para ser un arreglador increíble, o para ser tremendo productor, o dirigir, o seguramente, no sé, como cantante haya un montón de herramientas de conocimientos armónicos, de reconocimiento de texturas, de ese tipo de cosas. Sí, seguro que sí. Sí, con respecto a esto que decís, yo coincido plenamente, pero creo que nosotros estamos en un momento donde no le encontramos el agujero al mate, porque tenemos ese perfil muy compatible con el palo de la investigación, pero tampoco estamos preparados para dedicarnos a la actividad de la investigación propiamente dicha, porque en su mayor parte la investigación en Argentina tiene que ver con lo musicológico, con lo antropomusicológico quizá en algunos casos, como el trabajo que hace Mónica, más del palo de lo histórico, y la formación de nuestra carrera apela un poco más a lo que López Cano llama la investigación en artes, o sea, la investigación y producción de la mano. Y creo que es algo que ni siquiera estamos no lo tenemos del todo aceitado, pero nuestra formación va para ese lado. El tema es que el cauce o el lugar donde desemboca esa actividad en el mercado no es tan claro. Porque, por ejemplo, yo tengo muchos familiares investigadores que han investigado en CONICET, han hecho su doctorado ahí o que siguen trabajando en CONICET, y el objetivo es bastante claro siempre. O sea, no tienen crisis existenciales de ¿por qué estoy haciendo esto? Qué sé yo, mi vieja hacía un laburo epidemiológico sobre cómo influye la alimentación en tal tipo de cáncer. Bueno, ese fue su doctorado, es clarísimo el objetivo y dónde desemboca. Mi tío es matemático. Listo,
hace matemática, vaya a saber qué, porque es un moño, no le entiendo nada, pero eso. En cambio, nosotros, ¿para qué investigamos? O sea, esa investigación con búsqueda de producción, ¿para qué es? Si después los elencos artísticos, los elencos oficiales de los estados, de los teatros, no interpretan habitualmente el repertorio de la mitad del siglo XX en adelante. Salvo honrosas excepciones, y salvo elencos que tienen la decisión política de hacerlo, como por ejemplo el Coro Municipal de Córdoba, que yo valoro muchísimo el trabajo que hacen Esteban Conde y Tomás Arinzi, de interpretar repertorio actual constantemente. La mayoría de los elencos interpretan el repertorio canónico, pero también porque la institución del arte está construida sobre ese paradigma de la música absoluta del siglo XIX, y medio que nos quedamos un poquito atrapados en eso y no sabemos muy bien por dónde salir. Entonces, no hacemos una música que después se vaya a tocar en los teatros y que corte muchos tickets, diría Hitchcock, digamos, como el cine es el arte de cortar tickets. Bueno, no tenemos esa vocación y esa aptitud y esa facilidad, y tampoco tenemos la capacidad de insertarnos en el circuito de la música popular o de la música de producción y de consumo masivo, de las plataformas y de todo ese tipo de cosas, para el cual La Colmena, por ejemplo, le recontra agarró la vuelta. O sea, encontraron un circuito de formación, producción muy virtuoso que a ellos les funciona bastante bien. Entonces nosotros estamos en esa trampa donde no sabemos muy bien qué hacer, porque encima no estamos tampoco tan preparados a la manera de las ciencias sociales como para dedicarnos netamente a la investigación del palo más de las sociales o de las humanidades, y que todos terminemos en CONICET o en CSIC haciendo investigación pura y dura, alejados de la producción. ¿Por qué no? Porque venimos planteando nuestra bandera de que no, que nuestra producción también es una manera de crear conocimiento. Por supuesto que sí. Pero, ¿cómo se articula con el resto de los actores? Con el resto del circuito. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. O por lo menos, no sé, esa es la pregunta que a mí me surge y que me ha inquietado mucho y que me sigue inquietando. Y que también es la pregunta que me fue alejando de la composición. Porque, si bien me parece muy divertido y me parece hermoso y muy interesante, es una de las razones por las cuales empecé a dedicarle cada vez menos tiempo a la composición y cada vez más tiempo, interés, plata, tiempo, lo que sea, a la interpretación. Yo creo que ahí es cuando se hace clave volver a esta idea de la salida colectiva. Porque mientras sigamos siendo licenciados en composición, con una carrera completamente individualista, y salir con el título y solo y sin un contexto de... Sí. Pretender ser Beethoven en el 2023, digamos, esa cosa del compositor aislado, sentado al frente de una ventana. Yo creo que ese circuito de producción tiene que empezar a construirse de a poco, bueno, articulando esa demanda, articulando egresades y estudiantes que pasan por la facu y que probablemente tengan ganas de seguir haciendo una música que les gusta hacer y que tiene que ver con su formación y para la cual no hay lugar. Yo, de hecho, que me identifico totalmente con esto que acabo de decir, yo encontré en la carrera de composición y en la música contemporánea una manera de crear que me fascina y que me identifica muchísimo. Y tuve oportunidades de hacer carrera que siempre estuvieron vinculadas a algo que sucedía por fuera de Córdoba, por lo menos. O poder laburar con alguien de Buenos Aires, por ejemplo, o poder participar de algún taller que organizaba, no sé, la gente de las microjornadas de composición, que organizaba que viniera Natalia Solomonov de Santa Fe, o que viniera gente de Alemania.
o laburar con Spinelli, que es... Me sale a decir que es como una especie de embajada, ¿no? No porque esté representando No, un embajador. Un embajador. Claro, un representante del circuito. Como la imagen de algo que podría suceder acá y que no sucede ahora mismo. Uh-huh. Algo que sabes que en Buenos Aires sucede mucho más, que en Europa sucede mucho más. Digo, sí. Tenés muchos Spinelli, por decirlo así. Sí. Tenés, qué sé yo, tenés sí. el cuarteto de cuerdas de la UNTREF, que tenés músicos de la hostia laburando y colaborando con compositores, o en su momento existió el Nonsense Ensemble, sí, claro. por ejemplo, ¿no? O no sé, en Buenos Aires está Valentín Garbí, un trompetista. Yo en lo personal creo que me da la impresión, ¿no?, de que la diferencia que puede haber entre Córdoba y Buenos Aires, o entre Córdoba y cualquier otra ciudad, es solamente la dimensión y el tamaño y la magnitud. Pero no creo, pero esto lo digo convencidísimo, de que en proporción haya más actividad en otras ciudades como Buenos Aires, Madrid, que en Córdoba. Está bien, si vos lo comparás justo con, no sé, Stuttgart, Berlín, qué sé yo, no sé, capaz que sí, no conozco, la verdad. Pero por lo menos entre Córdoba y Buenos Aires, yo creo que solamente la diferencia es de magnitud. De que acá, en vez de, a ver, eso, 10 millones de habitantes, hay 1,5 millones. Pero es solamente eso. Entonces, yo creo que me parece una opción bastante a considerar el tema de tratar de incorporarse de a poquito dentro de los programas de lo que tocan los elencos en Córdoba. Tratar de sembrar esa semillita, esa curiosidad y esa demanda de que, che, loco, otra vez van a tocar la novena de Beethoven. Es un obrón, pero todos los años la novena de Beethoven. O el coro de cámara de la provincia, o el coro polifónico, o el coro que sea, interpretando el repertorio canónico, ¿no? Es decir, che, como consumidores también creo que en la medida en la que nosotros solicitemos otro tipo de ofrecimiento como servicio público, porque en definitiva los elencos de la ciudad son un servicio público, en la medida en la que nosotros hagamos valer eso de otra manera, pidiendo otra cosa, también es más fácil que exista una mayor demanda del trabajo de compositores que puedan ponerse en ese laburo de arreglar tal repertorio para tal cosa, componer porque va a ser una convocatoria de compositores y el ganador van a interpretar su obra en tal lado, que de hecho ya las estaba viendo, no estoy descubriendo la pólvora, simplemente que me parece que hay que fortalecer esos espacios, porque es notable ver cómo hay elencos que lo hacen y elencos que no. Entonces así, che, si en Córdoba hay coros de museo y otros coros que no, o hay orquestas de museo y hay otras orquestas que no, bueno, entonces quiere decir que hay margen para entrar a veces en ese circuito. Entonces, bueno, me parece que está bueno, es interesante poder meterse en eso. No sé cómo, esa es la gran pregunta, digamos. Yo la verdad que de gestión cultural no sé nada, y en eso hay que preguntarle a la gente que sepa, pero bueno, vos sos muy bueno en eso, entonces te lo dejo a vos. No sé. Y yo siento que hay un paso previo. Ir a la institución, ir a la Orquesta Sinfónica de Córdoba, es saltear un paso. Si bien hay como una dirección hacia ese lado, si bien obviamente que queremos que la Orquesta Sinfónica de Córdoba una vez por mes toque una obra que se haya compuesto este siglo, quiero decir que hay instancias previas que son necesarias para el fortalecimiento de esa corporatividad. Para que aquello no sea como un hecho aislado. Sí. Y que sea, esta es la palabra, que sea orgánico. Sí, ¿no? Totalmente. Que no sea, ¿qué es eso? simplemente armas un proyecto para que eso suceda una vez, como ha sucedido, no sé, 2014, hubo un concurso de composición con la Orquesta Sinfónica de Córdoba, que si no me equivoco lo
lo ganó el Franco Bridaroli, que estrenó una obra con la Sinfónica. Después, bueno, estuvo toda la movida de músicas en dirigible, ¿no? Con la orquesta de la UNC, por ejemplo, que es otra movida aparte. Pero bueno, hasta que no haya una verdadera comunidad de compositores y de intérpretes que nos estemos dedicando a esto, cualquier proyecto que sea vincular la música contemporánea a un elenco, me parece que va a ser como algo inorgánico. ¿No? Sí, coincido con vos. Y creo que también hay que considerar que los instrumentos del Estado son los que mayor aporte pueden hacer en este momento a este tipo de producciones, porque realmente en el mercado, en el sector privado, no hay tal tipo de demanda. O sea, es una música que, así como el repertorio canónico de la música occidental, pertenecen a la responsabilidad patrimonial del Estado, y que por eso el Estado se ocupa, porque nadie... no sería demasiado rentable hacerlo de otra manera, y sin embargo tiene un valor inmenso. Yo creo que también hay que apelar a que las autoridades favorezcan a este tipo de circuitos, como por decirte, como se ha hecho en otros momentos de la historia, de que la radio cada tantas canciones tiene que pasarse una producida acá, que cuando viene el artista de tal lado, el telonero tiene que ser de la misma ciudad de donde toca y no que lo traigan de no sé dónde. Ese tipo de intervenciones, que por ahí parecen un poco soviéticas, de alguna manera fortalecen un poco el rancho propio. Y me parece que está bueno tenerlas en cuenta, porque si por ejemplo hubiese algún tipo de reglamentación de, no sé, en cada programa que no sea, por ejemplo, por decirte una obra completa, que sea un surtidito de obras, bueno, en cada programa tiene que haber por lo menos una de un compositor local, o de algo que, por ejemplo, que hace la Córdoba Jazz Orquesta, que me parece un proyectazo hermoso, que lo fui a escuchar hace poco, y que la gran mayoría del repertorio que interpretaron eran arreglos de compositores de jazz cordobeses. Ni siquiera argentinos, cordobeses. Y son músicas que posiblemente, si yo no hubiera asistido a ese lugar, no hubiera accedido, ¿no es cierto? Y sin embargo no es que fue una selección caprichosa de cumplir con el tokenismo, como le llaman a veces. Bueno, sí, le damos el gustito, dale, tocamos algo de alguno de acá de Córdoba, como cumpliendo con el favor de que sea el cupo. No, o sea, fue un programón tremendo. Y en eso está el trabajo del Nico Ocampo, que es un musicazo tremendo, y fue un espectáculo zarpado, increíble. Entonces, bueno, me parece que ese tipo de dinámicas son un buen ejemplo para tener en cuenta.